Eh, el siguiente principio tiene que ver con la O. Es el principio de abierto cerrado, Open Closed Principle. El principio abierto y cerrado nos trata de decir simplemente es que no, cuando queremos hacer cambios en nuestra aplicación, tratemos de que los cambios no tengan que ver con cambios en el código, sino que sean cambios dentro de la configuración o dentro de parametrización sin necesidad de modificar o de cambiar la implementación. Para esto, el principio de abierto y cerrado se basa en lo que es la abstracción. Se basa en que podamos hacer podamos abstraer cuáles son los puntos de extensión de nuestra aplicación, identificar esos puntos de extensión para poder determinar de qué manera se puede modificar el código. El principio de abierto y cerrado eh, se basa o inicia en lo que son los principios de extensibilidad de Bertrand Meyer, donde básicamente nos dice que el código las implementaciones deben ser abiertas para extender, o sea, deben permitir la extensión por medio de esos puntos de extensión, y debe ser cerrado para la modificación a través de cambios en el código. Allí tenemos dos formas de hacer abstracción que son claves. Primero es la herencia y la sobrecarga, en la cual nosotros podemos definir mmm, clases abstractas o clases padres que tengan una implementación propia, una implementación genérica para los hijos, y cada uno de los hijos realizará su extensión o su sobrecarga de los métodos para poder permitir a través del reemplazo o de la sustitución de las clases hijas la modificación del código original. Y la otra forma es la implementación de la adaptación o el patrón adapter, en el cual nosotros por medio de configuración podemos definir cuál es la clase que en algún momento implementa la funcionalidad requerida. ¿Por qué es importante este principio de abierto y cerrado? Principalmente la definición lo dice. Una de las cosas que puede impactar más el cambio, como el costo de un proyecto, como lo dije inicialmente, son los cambios o el mantenimiento del código. Si nosotros hacemos más difícil ese cambio, en el cual tengamos que incorporar, tengamos que modificar el código, tengamos que volver a hacer una recompilación, tal vez hacer integración, se vuelve mucho más costoso cada uno de los cambios y por ende mucho más difícil el mantenimiento del aplicativo. Este principio abierto y cerrado se basa o se deriva también del siguiente principio que tiene que ver con la L de ese acrónimo de SOLID, que es el Liskov Substitution Principle o el principio de sustitución de Liskov, que fue un principio definido inicialmente por Barbara Liskov para todo lo que es la orientación a objetos, donde ella definía unos fundamentos básicos para el diseño que nos dicen cuáles son cuál es la mejor forma o cuáles son los principios que debemos seguir al momento de definir una herencia para poder tener una mejor jerarquía o para crear una mejor jerarquía. ¿Qué dice este principio? Este principio nos dice que los subtipos, o sea, las clases hijas o los elementos hijos, deben ser sustituibles por sus elementos bases. O sea, nunca un hijo debería modificar el comportamiento original de la clase base. ¿Por qué? Porque el comportamiento original de la clase base es genérico. Entonces, si un hijo modifica ese comportamiento genérico, quiere decir que para los otros hijos también van a modificar ese comportamiento, lo cual no es lógico dentro del objeto. Es como si yo dijera, hombre, es que yo valido, yo como hijo como con la mano derecha, ¿sí? Y mi padre come con la mano izquierda. Es como si yo dijera, no, pero entonces como yo como con la mano derecha, siempre todo el mundo va a comer con la mano derecha. Entonces realmente no tiene lógica dentro de lo que es
el mundo real y menos dentro del mundo objetual, que es una, o dentro de lo que es el diseño de software, que es una abstracción en el caso de la orientación a objetos del mundo real. Si se viola este principio de sustitución del scope, entonces vamos a necesitar cambiar código para hacer modificaciones, lo cual nos lleva a una violación del principio abierto y cerrado. Entonces lo que buscamos aquí es que las clases hijas que sobrecargan los métodos no deben romper la funcionalidad del padre, ¿sí? El ejemplo que tenemos es digamos en una herencia en la cual tenemos productos de una biblioteca. Digamos que en una biblioteca nos prestan o nos hacen la reserva de libros, y también tienen algunos medios audiovisuales como películas, DVDs de músicas, otros medios audiovisuales. Si nosotros miramos bien dentro del contexto de la biblioteca, puede ser que tengamos un elemento padre que es el producto a reservar, ¿sí? Y tenemos varios elementos hijos que son libros, o pueden ser DVDs, o pueden ser medios audiovisuales, video, etcétera. Entonces, si nosotros miramos bien, los libros como elementos hijos pues tienen unas características. Por ejemplo, los libros tienen un autor y puede hacer operaciones sobre ese autor. Pero si yo voy a hacer búsqueda de un libro por autor, y si yo restringo o pongo operaciones que estén restringidas a buscar libros por autor o buscar productos por autor, lo que estoy dejando de hacer o de implementar ese método no va a existir realmente en los otros hijos, como por ejemplo con un video, porque un video puede ser que no tenga un autor, o una canción puede ser que no tenga un autor. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que hacemos herencia para no ir a romper el principio de sustitución, y de esta manera llegar a tener asignación de responsabilidades que no son claras, rompiendo el primer principio de asignación simple de responsabilidades o asignación única de responsabilidades, y romper el principio abierto y cerrado cuando hagamos mantenimiento de nuestro código. El siguiente principio es el principio que tiene que ver con la I, el principio de separación o segregación de interfaces, y este principio es un poco más claro de explicar. Realmente lo que buscamos aquí es definir de qué manera hacemos la comunicación entre lo que son los clientes y lo que es una lógica de negocio. Cuando tenemos aplicaciones modulares, pues siempre vamos a tener los módulos que tienen cierta lógica de negocio, exponiendo estas funcionalidades a través de unas interfaces. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un módulo y este módulo ofrece todas sus interfaces, puede ser que los clientes se vean forzados a depender de una cantidad de interfaces o depender de una cantidad de métodos de los cuales a ellos no les interesa. Es como cuando tenemos este adaptadorcito o en ciertos computadores que viene un adaptador que nos ofrece como 7 o 10 puertos para diferentes tipos de memorias. Y si yo tengo, pues a veces nos pasa que yo tengo una micro SD y hay tantos huequitos que yo no sé, como cliente, no sé por dónde meter la micro SD. Eso mismo pasa en el diseño de software. Nosotros debemos tratar de que las interfaces, siguiendo ese principio de asignación de responsabilidades, las interfaces sean específicas a una finalidad concreta. O sea, no tener interfaces muy grandes que ofrezcan de todo, porque los clientes no necesitan todos esos métodos que ofrecen las interfaces. Debemos tener particionadas o segregadas nuestras interfaces para cada una de las funcionalidades concretas, porque los clientes no necesitan todas las funcionalidades que expone un módulo. Entonces, básicamente este principio nos va a decir que partamos las interfaces en piezas especializadas para cada implementación, lo cual nos va a llevar a tener un mejor control del código, a tener
tal vez algunas mejoras en la seguridad porque no voy a tener métodos expuestos que no necesita un cliente y de esta manera una mejor mantenibilidad. El último principio que tiene que ver con la D es el principio que le llamamos el DDI, el principio de inversión de dependencias o inversión de control, también conocido como el principio de Hollywood. Este principio de Hollywood, ¿qué nos dice? Cuando tenemos agentes en Hollywood, cuando hay de estos agentes de artistas, ellos tienen una frase muy común que es "Don't call me, I call you". No me llames, yo te llamo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Lo que se quiere decir con ese principio es que los elementos no hacen llamados directos sobre los detalles, sino a través de abstracciones. Siempre se hacen llamados a través de abstracciones. Y si hablamos de la orientación a objetos, por ejemplo, o el desarrollo basado en componentes, las abstracciones más comunes son interfaces. O sea, que básicamente el principio de Hollywood, o el principio de inversión de dependencias, creado también por Robert C. Martin, así como el principio de segregación de interfaces, nos dice que desacoplemos las interfaces y hagamos llamados desacoplemos las diferentes clases, los diferentes elementos, y hagamos llamados directamente llamados a través de esas interfaces o de las abstracciones. O sea, nunca los elementos de un nivel superior, lo que llamamos las abstracciones, nunca hacen llamados o nunca conocen a los elementos de nivel inferior, o sea, nunca dependen de los detalles. A mí no me interesa, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una lógica de negocio, a mí nunca me interesa estar acoplado de manera fuerte con la base de datos. La base de datos es un detalle, la base de datos es una implementación específica que puede ser cambiada en cualquier momento. Mi código nunca debería depender de un llamado directo sobre un framework específico. Mi código debe abstraerse, mi código es la abstracción más grande. El dominio de negocio es la abstracción más grande y por ende nunca debe depender de los detalles externos a ese dominio de negocio, que son los frameworks que utilicemos, las bases de datos, los servicios externos de mensajería, cualquier elemento. Esto podemos explicarlo un poco más con una analogía de la vida real, y es que cuando nosotros compramos un televisor, nosotros el que nos vende el televisor nos dice: pues mire, usted para conectar este televisor a la red eléctrica tiene que soldarlo. Tiene que buscar una persona con un cautil y o con un soldador, y empezar a soldar estos cables a la red eléctrica para que el televisor pueda funcionar. ¿Qué pasa en ese caso? Si nosotros lo soldamos directamente a la red eléctrica, pues si queremos mover el televisor de un lado a otro, nos toca llamar otra vez a alguien o modificar el código, ¿sí? Llamar otra vez a alguien a que nos quite esa soldadura para volver a hacer la soldadura en el otro lugar donde queremos tener el televisor. Entonces, por esa razón, los televisores tienen los plugins, los conectores. ¿Para qué? Y los conectores cumplen con un estándar específico, un estándar en el medio en el que estamos trabajando. Si yo quiero conectar mi televisor en una sala, pues yo busco simplemente ese plugin y lo conecto. ¿Qué pasa? Si esa interfaz es de otro tipo, por ejemplo, si yo voy a Europa donde los conectores son diferentes, pues mi televisor de Latinoamérica tal vez no va a funcionar, o porque los enchufes o los conectores son diferentes. Por ejemplo, en Chile, que son también diferentes, más del estilo europeo. Entonces, para eso se crean las interfaces y los adaptadores, para que yo pueda mover fácilmente mis módulos, mover fácilmente mis componentes sin depender directamente de los llamados. Con esto hacemos un recorrido sobre los principios generales del diseño, y de aquí en adelante ya vamos a trabajar los temas de arquitectura en general. La arquitectura, que es teniendo en cuenta todos estos principios. La arquitectura, como lo dijimos inicialmente, el diseño como un todo es el producto y el proceso
de diseñar. El diseño arquitectónico es una parte de ese diseño de software que se rige básicamente por el diseño top-down, donde buscamos particionar nuestro software en problemas mucho más pequeños, buscando solucionar problemas arquitectónicos. Básicamente, tratar de partir nuestro sistema general teniendo en cuenta o guiándonos por los atributos de calidad. Bueno, esto es todo por hoy, y espero que sigan con las siguientes partes del curso. Muchas gracias.